Y el otro gran tema, en Turquía y Siria sigue aumentando la cifra de muertos y heridos por el fuerte terremoto del lunes. En total ya son más de 20.000 las víctimas mortales. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha defendido la respuesta de su gobierno afirmando que prepararse para una catástrofe de esta magnitud es prácticamente imposible. Los equipos internacionales se han unido a los rescatistas locales en las zonas más afectadas, pero la esperanza de encontrar supervivientes se desvanece cuando expira el plazo de 72 horas considerados cruciales para la supervivencia. En muchos lugares, como la provincia turca de Hatay, los residentes denuncian falta de apoyo total. Durante estos días, estos residentes han pasado la noche aquí, sin hogar y acampando entre las ruinas de las que hasta el domingo pasado eran sus casas. La provincia de Hatay es una de las zonas más afectadas por los terremotos del lunes. Afirman que aún se oyen voces sepultadas en los escombros y denuncian no haber recibido ninguna ayuda para salvar a sus seres queridos. Recién ahora están empezando a llegar equipos de rescate y ayuda de emergencia. Muchos temen que sea demasiado tarde y su frustración se está convirtiendo en ira. Tenemos 30 muertos ahí dentro. ¿Es nuestro Estado realmente incapaz? ¿Son tan incapaces? No tengo palabras. 30 cadáveres tirados ahí durante toda la noche. El presidente de Turquía percibe que se le señala a él por la lenta respuesta de su gobierno a la catástrofe. Mientras visitaba el miércoles algunas de las zonas más afectadas, admitió dificultades e intentó desmarcarse. Seguro que hubo carencias, lo sabemos, pero también es evidente que es imposible estar preparado para afrontar un desastre como este. La oposición no comparte esa lectura y culpa directamente al mandatario. Solo hay una persona responsable de esta catástrofe y es Erdogan. En 20 años no ha preparado al país ante los terremotos. Los equipos internacionales de socorro de más de 20 países participan en el rescate. Y a pesar de que los temores de que la ventana para encontrar a supervivientes se está cerrando, todavía hay esperanza de que más personas puedan ser encontradas con vida. Son momentos como este los que le dan fuerza a los rescatistas, energía que necesitan para seguir buscando a los supervivientes del terrible terremoto. Y en medio de todo esto crecen las dudas sobre la oportunidad de las ayudas a los afectados tanto del lado turco como del lado sirio. Y dudas también en el papel del Estado turco en los estándares de construcción en un país con historial sísmico. Andrés Mourenza con detalles en Estambul. Andrés, en primer lugar, recién hoy veíamos cómo el Parlamento turco aprobaba el estado de emergencia en las 10 provincias más afectadas. ¿Qué posibilitará finalmente esta medida? Bueno, el gobierno justifica que con esta medida podrá tomar decisiones de manera más rápida y efectiva tanto a la hora de gestionar el desastre como a la hora de la reconstrucción que seguirá a este. Pero la oposición alega que todas estas prerrogativas ya las tiene a su disposición Erdogan después de haber, digamos, concentrado los poderes con su reforma de la Constitución hacia un sistema presidencialista. Y cree en la oposición que esta es solo una excusa para restringir más derechos y silenciar las críticas. Hay que recordar que el estado de excepción aprobado hoy facilitará que se establezcan toques de queda y se impida el libre movimiento de las personas en las provincias afectadas. Se puede también registrar a las personas y incautarles objetos y materiales. Se puede restringir las publicaciones y emisiones, es decir, el derecho a la libertad de información y a la libertad de expresión. Se puede movilizar a los trabajadores obligatoriamente y decretar la prohibición de las huelgas mucho más fácilmente, y se pueden prohibir reuniones y cerrar asociaciones. Con lo cual, bueno, los temores de la oposición están basados en una cierta realidad y además en la experiencia del anterior estado de excepción que se impuso tras el golpe de estado de 2016. Y a todo esto, Andrés, en ese terremoto se destruyeron edificios de viviendas, edificios turísticos de lujo, hospitales, edificios estatales. Y aquí la pregunta, ¿qué se dice sobre el estándar de construcción que debería tener un país con el historial sísmico y que tiene Turquía?
Bueno, pues los expertos lo que dicen aquí es que lo que mata no son los terremotos, sino las malas construcciones. Y es verdad que en este caso estamos hablando de un terremoto de una magnitud muy grande, ¿no? Es decir, siempre fuesen como fuesen las construcciones, habría habido víctimas, pero está claro que habrían sido muchas menos en caso de que las construcciones respetasen la propia normativa, la propia legislación turca. La legislación turca se ha endurecido tras cada gran terremoto, por ejemplo el del 99, luego el de 2011 de la provincia de Van, se ha endurecido bastante y se hacen inspecciones periódicas. El problema son las amnistías que se decretan periódicamente y sobre todo cuando nos acercamos a periodos electorales, que perdonan a aquellos edificios que deberían ser derribados de acuerdo a la legislación por no cumplir los estándares, se les perdona a cambio del pago de una multa, y esto se hace pues obviamente con ciertos criterios electorales. En 2018 incluso el Ministerio de Urbanismo decía que la mitad, en torno a la mitad del parque inmobiliario de Turquía, es decir, millones de edificios, no cumplían los estándares antisísmicos que prevé la propia legislación turca. Muy interesante todo lo que nos cuentas. Muchas gracias, Andrés Maurenza.